¿Qué tal? Muy buenas noches. Canarias al completo está en fase 1 este lunes. Llevábamos casi 2 meses sin ir a una terraza, hoy al 50%. Y muchos no lo han dudado y han salido a las calles para disfrutar de ellas. Y esta era la imagen. Calles, plazas y terrazas lucían de este modo desde primera hora de la mañana. Hoy 5 islas estrenan fase. Ya lo ven, terrazas llenas en este primer día de la fase 1 del desconfinamiento. A esta hora incluso es ya complicado encontrar una mesa libre, por ejemplo, en la playa de las Canteras, en Las Palmas de Gran Canaria. Elena Díez. Sí, Fátima, a esta hora es casi imposible encontrar una mesa libre, pero esa ha sido la dinámica desde primera hora de la mañana. Son muchas las personas que hoy han aprovechado para ver a sus familiares y amigos después de mucho tiempo y brindar con ellos, qué mejor que al aire libre. Canarias y Baleares buscan reactivar el sector económico y social de los dos archipiélagos. Medidas que pasan por el ajuste en el reparto de los 16.000 millones de euros que va a hacer el Gobierno central a las comunidades autónomas. Así lo han expuesto el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, y su homóloga balear, Francina Armengol. En un encuentro telemático organizado por Nueva Economía Forum, Torres considera esencial tomar medidas para evitar que las cifras del paro sigan aumentando. Lo que tenemos que intentar, repito, es que no crezca como ya está creciendo en cifras alarmantes el desempleo y que pronto tengamos controles en origen con test fiables, controles al llegar. Acuerdo social en defensa del empleo. Lo ha presentado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El documento autoriza la prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo de más de 3 millones de trabajadores. Y será hasta el 30 de junio. Miguel Vega. Sí, y los ERTEs no estarán ligados a partir de ahora al estado de alarma y se podrán prorrogar más allá del 31 de junio si el sector sigue sin reactivarse. Cada 15 días se reunirá el sector empresarial, los sindicatos y el Gobierno para adoptar medidas si fuese necesarias, medidas que la pequeña y mediana empresa pide que sean más ambiciosas. Por el momento, el Gobierno deja fuera de este acuerdo a todas las empresas que estén domiciliadas en paraísos fiscales. Indignación entre los pasajeros de 2 vuelos de la compañía Iberia Express que volaron hasta Tenerife y Gran Canaria desde Madrid este fin de semana. 2 vuelos que llegaron a las islas casi completamente llenos. Un hecho que hacía muy difícil que se respetaran las medidas de distancia y seguridad exigidas. Fueron los propios pasajeros los que denunciaron este hecho, un hecho que ya está siendo investigado. Y precisamente para desinfectar algunos aviones, hoteles y espacios públicos se utilizan estos aparatos que limpian de todo tipo de partículas nocivas, casi al 100%. Una empresa canaria lleva una década haciendo uso de ella. Enseguida les vamos a contar en qué consiste. Canarias baja de los 700 casos activos. Desde el lunes pasado hasta hoy la cifra ha bajado en 218 personas. Las altas hospitalarias también han aumentado de forma exponencial, con más de 250 altas médicas en la última semana. Televisión Canaria les ofrecerá esta noche Volver, un nuevo reportaje de los servicios informativos en el que se analiza el presente y el futuro de la sociedad canaria después de esta pandemia. Y será después del programa, una hora menos, después del informativo. El deporte entra también en la fase 1 de la desescalada, algo que afecta tanto a clubes profesionales como a deportistas aficionados. La Unión Deportiva Las Palmas y el Club Deportivo Tenerife han comenzado la semana con nuevos entrenamientos. Los blanquiazules en la Ciudad Deportiva Javier Pérez y los amarillos en Barranco Seco. También lo han hecho el Iberostar Tenerife y el Herbalife Gran Canaria. Y mientras tanto, jugadores de tenis, golf y usuarios de gimnasios se unen a corredores, ciclistas y surferos en esta fase 1, aunque no todos los centros deportivos están preparados para la reapertura.
Y este es el mapa de Canarias en tiempos de coronavirus. Ahí pueden ver el total de positivos por cada isla desde que empezó esta crisis. Hace ya más de 3 meses. La mejor noticia es que durante todo el fin de semana no ha habido que lamentar nuevos fallecidos. Los casos acumulados son ya 2.267, de los que 1.422 han recibido el alta y han superado la enfermedad. Y con estas cifras, a partir de hoy, toda Canarias entra en la fase 1 de la desescalada, en la que estaban ya La Gomera, El Hierro y La Graciosa. Aunque no se puede bajar la guardia, la incidencia del coronavirus en las islas es cada vez mejor. Analbendín, además, es cada vez mejor y los casos activos son menos de 700. Así es, concretamente hablamos de 696 casos activos en Canarias. De ellos, 56 se encuentran ingresados en los diferentes centros hospitalarios de las islas. Además, 19 personas en estos momentos están hospitalizadas, pero en la unidad de cuidados intensivos. Pero quizás el dato más relevante lo encontramos en el número de personas afectadas por el coronavirus que se encuentran en sus casas, que asciende a 621 personas. La isla de Tenerife continúa siendo la isla más afectada por el COVID-19 desde que se decretara esta alerta sanitaria. Hablamos de un total de 1.529 personas. Y hoy se ha celebrado un foro de debate telemático entre el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, y la presidenta de Baleares, Francina Armengol, y también estuvo la ministra de Turismo, Reyes Maroto. Un encuentro en el que ha analizado cómo se puede reactivar, Óscar Herrera, el sector turístico. Sí, en ese foro se ha anunciado que esta será una semana decisiva porque la Unión Europea va a establecer las directrices para una movilidad segura dentro de la zona euro. En esa línea han apelado a la creación de corredores aéreos seguros, libres de COVID-19, que permitan el retorno paulatino de los turistas. Además, el Gobierno central ha anunciado que ha puesto en marcha una campaña de promoción para la marca España, que vende el país como un destino turístico seguro desde el punto de vista sanitario. Mientras tanto, Canarias y Baleares han insistido en pedir a Madrid que permita prorrogar los ERTEs en el sector turístico todo el tiempo que sea necesario. Canarias y Baleares comparten preocupación. Quieren que los turistas vuelvan, pero con garantías sanitarias. Poder de una forma lo más rápida que podamos y lo más segura que podamos reiniciar temporada turística, buscar esos corredores seguros, estamos trabajando con turoperadores. Y que pronto tengamos controles en origen con test fiables, controles al llegar a las islas de todos esos turistas. Desde el Ministerio de Turismo consideran que hay que retomar ya la promoción, con la confianza puesta en que la Unión Europea establezca en breve un protocolo para viajar sin riesgos. Campañas de promoción para que efectivamente España sea de nuevo reconocido como un destino no solo de calidad, sino también desde el punto de vista sanitario seguro. Canarias y Baleares impulsarán sendos planes para reactivar el turismo con empresarios y sindicatos. Cuantos más personas vengan a los hoteles, menos personas tengan que seguir en ERTE. ERTEs que Canarias y Baleares piden que se mantengan mientras haga falta para evitar la destrucción de más puestos de trabajo. Gobierno, sindicatos y patronal han firmado hoy esos ERTE por causa de fuerza mayor que se podrán prorrogar hasta el 30 de junio. Un acuerdo que se aprobará mañana en Consejo de Ministros y que supone, Miguel Vega, una protección más para los trabajadores. Sí, un acuerdo en defensa del empleo que afectará a los cerca de 4 millones de trabajadores afectados por estos expedientes de regulación temporal de empleo y que podrían prorrogarse más allá de ese 30 de junio si, por ejemplo, sectores como el turismo no se reactivan al 100%. Cada 15 días se reunirán empresarios, sindicatos y también gobiernos para adoptar nuevas medidas si fuese necesario. Las empresas, por el momento, pueden tener un plan combinado, es decir, tener trabajadores trabajando y a otros todavía en ERTE si no han reactivado al 100% su sector y su actividad. El Gobierno ha dejado fuera de este acuerdo a todas aquellas empresas que estén domiciliadas en paraísos fiscales. También la pequeña y mediana empresa ha pedido medidas más ambiciosas de cara a los próximos meses para reactivar el tejido empresarial de nuestro país.
Y el vicepresidente de Canarias, Román Rodríguez, que insiste en que el Gobierno luchará para que los ERTE se prorroguen más allá del 30 de junio. Lo ha dicho en un debate sobre la recuperación económica organizado por el periódico Diario de Avisos. Esta prórroga de los ERTE irá destinada sobre todo al sector turismo y sus derivados, que son a priori los que más tardarán en recuperarse de esta crisis del COVID-19. Volveré a la ley. Altamente probable que el turismo no recupere la normalidad hasta bien en final de año, si todo va bien, ¿no? Por lo tanto, los ERTE están siendo salvadores para millones de trabajadores, para 234.000 trabajadores de Canarias. Son muy importantes, la prórroga hasta junio, y pelearemos por llevarlo hasta donde la crisis nos obligue. Y Coalición Canaria pide más transparencia en los criterios de reparto de los 16.000 millones que el Estado va a distribuir entre las comunidades autónomas. De los 5.000 del bloque económico exigen que a Canarias lleguen al menos 670 millones. Además, han propuesto 12 medidas urgentes para paliar la crisis y reclaman que se concrete el pacto de reconstrucción. Esa ficha financiera está contrastada con el Estado, esos son los recursos que realmente van a venir. Nos podemos fiar de que lo que está poniendo el gobierno ahí, que viene del gobierno de España, es una garantía. Solo de los 5.000 millones tendrían que venir 670,4. Solo de los 5.000, a nuestro modo de ver. Oye, si el criterio es otro, nos sentamos a hablarlo y a trabajarlo, no hay ningún problema. Lo que estamos en contra es del que el criterio sea lineal. Y los cabildos piden más fondos para hacer frente a la caída de los ingresos. Calculan que perderán más de 590 millones de euros. Es uno de los temas abordados en una reunión de la FECAI en la que también han participado el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, el vicepresidente Román Rodríguez y la consejera de Turismo, Yaisa Castilla. Los cabildos quieren poder utilizar el remanente y el superávit para atender la realidad de cada isla. Queremos y creemos que el Gobierno de España debe hacer una respuesta singularizada a Canarias. Queremos que atienda nuestras singularidades. Vamos a seguir insistiendo porque creemos que la reconstrucción del futuro de Canarias la podemos hacer tanto desde el Gobierno con la cooperación también de ayuntamientos y cabildos. Y el Cabildo de Gran Canaria, que hace su propuesta, insta al Gobierno de Canarias, al Gobierno central y también a la Unión Europea a que le permitan aplicar 4 medidas: usar el superávit, ampliar la capacidad de endeudamiento público, agilizar los procedimientos para iniciar obra pública y permitir nuevas contrataciones. El objetivo: generar movimiento económico y tratar de evitar que aumente el paro y la pobreza. Pedimos que podamos utilizar el superávit y los remanentes, que son ahorros de los Gran Canarios y Gran Canaria, que están en la cuenta de los bancos sin que los podamos utilizar. Que se nos autorice a recurrir al endeudamiento público flexible. Que se agilicen los procedimientos administrativos y los procedimientos de contratación para agilizar también a su vez la obra pública. Que se flexibilice también igualmente la contratación y que podamos tener más empleados públicos. Pequeño revés a la curva descendente en el número de casos activos en La Palma. Los resultados de las últimas pruebas realizadas, Javier Sánchez, han dado un nuevo positivo. Al que hay que restarle 2 altas, por lo que el número total de casos activos en la isla se queda en 27. 3 de estas personas se encuentran ingresadas en el Hospital General y el resto se encuentran bajo control médico en sus respectivos domicilios. Precisamente desde un domicilio en los Llanos de Aridane, Isabela es una joven de la isla que ha querido homenajear a esos trabajadores esenciales durante este tiempo de confinamiento. Lo ha hecho enviando cartas a todos estos colectivos y uno de ellos, el de los bomberos, después de haber leído esta misiva, ha querido responderle de una manera muy original. Si hay algo que nos ha enseñado el COVID-19 es que los auténticos superhéroes no son los que llevan capa. De esto se ha dado cuenta Isabela, una niña de los Llanos de Aridane, que ha decidido escribir cartas a quienes durante semanas han estado en primera línea de batalla, cuidando del resto de la sociedad. Son personas que trabajan mucho y se arriesgan a enfermarse por nosotros, como son los médicos, policías, bomberos y los que trabajan en supermercados y farmacias. Son muy valientes y que son muy buenos, porque piensan primero en el bienestar de los demás que en el suyo. Los bomberos recibieron la misiva y la respuesta fue sorprendente, con regalos incluidos. Un casco de bombero,
Dice que tiene 9 añitos. ¡Qué bien! Mira, tenemos varios cuadernos. La normalidad se va imponiendo, pero nadie deberá olvidar el trabajo de esos profesionales esenciales en este largo periodo de confinamiento. Lanzarote inicia esta nueva fase sin nuevos contagios. Desde que comenzó la crisis sanitaria acumula 85 personas contagiadas. Sara Duarte, actualmente hay 7 casos activos. Efectivamente, Fátima, buenas noches. De estas 7 personas que continúan dando positivo en coronavirus, 5 de ellas se encuentran ingresadas. Un número, por fin, de tan solo una cifra que ha permitido que hoy los lanzaroteños puedan disfrutar de las terrazas o incluso de sus comercios de confianza. Multitudes distanciadas que se han podido ver sobre todo en la céntrica calle Real de Arrecife. Aún así, continúan las consecuencias generadas por esta pandemia. En la isla se han triplicado las demandas de ayuda sociales. El Ayuntamiento de Arrecife ha contratado hasta 16 trabajadores sociales para atender esta emergencia social. Tantos así que desde hoy se podrá pedir cita previa en servicios sociales del Ayuntamiento capitalino para agilizar las solicitudes de las personas que ahora mismo más lo necesitan. Hemos abierto una línea de actuación de los supermercados para la compra de alimentos y hoy hemos dado a conocer el servicio de cita previa, en el que los usuarios llaman a servicios sociales y directamente se le da su cita para cuando ellos tengan que ser atendidos y así agilizar todos los trámites. Datos positivos también en Fuerteventura, donde la situación sigue estable, más de 20 días sin nuevos casos y tan solo mantienen uno activo. Almudena Betancor, cuéntanos más datos. De los 44 casos que se han registrado, tan solo uno se mantiene activo en estos momentos. Sin duda la isla sigue sumando buenos datos para avanzar en esta desescalada y que ha llevado, por otro lado, al presidente del Cabildo de Fuerteventura, Blas Acosta, a solicitar a la Organización Mundial del Turismo que Fuerteventura sea la primera isla en probar el sistema de pasaporte sanitario digital. A través de una aplicación móvil, los viajeros podrían viajar con un control total de sus datos, lo que permitiría garantizar la seguridad sanitaria en los vuelos, uno de los requisitos necesarios para poder recuperar el sector del turismo y también de la actividad económica. Una actividad económica que, por otro lado, hoy ha comenzado a caminar nuevamente con el inicio de esta fase 1 y que ha permitido que muchos comercios vuelvan a abrir sus puertas y que las terrazas vuelvan a llenarse de vida. Es importante estar abierto de alguna manera, porque estar en casa es peor. He quedado con mi amiga y su hijo para que mi hijo lo viera y tomar un café en la avenida, que se echaba mucho de menos eso. Yo salí hoy de mi casa y las lágrimas lloraban, me preguntan, y de felicidad. Estaba con el nerviosismo de abrir las expectativas, pues ahí. Yo tengo ilusión y voy a luchar. Y continúan las reacciones tras lo ocurrido ayer en un vuelo de la compañía Iberia Express que está siendo investigado. Los propios pasajeros fueron los que denunciaron que el avión iba tan lleno que era imposible respetar las distancias exigidas de seguridad. Un trayecto Madrid-Gran Canaria que terminó con la indignación de los viajeros. Sin distancia de seguridad en un avión ocupado al 85% de su capacidad. Así se vieron obligados a viajar más de un centenar de pasajeros en este vuelo de Iberia Express con destino Gran Canaria. Una locura, muchísima gente como en un vuelo normal. Nosotros, por ejemplo, como familia que hemos embarcado de los primeros, pensábamos que íbamos a un sitio seguro y aquello empezaba a llenarse y íbamos como sardinas en lata. Los pasajeros protestaron ante la tripulación, pero el comandante aseguró que no había incumplimiento alguno. Es absolutamente legal volar con la plena ocupación del vuelo. Y la respuesta además del capitán fue decir, el que no quiera, que se baje. Los pasajeros aseguran que las medidas de distanciamiento solo se cumplieron en la terminal madrileña y que tampoco les tomaron la temperatura al despegar, aunque sí en su llegada a la isla. Cuando estábamos dentro del avión, entonces ahí como sardinas nos dicen, oye, ahora cuando salgan, guarden las distancias de seguridad. Esto es de risa, eso es de risa, nos están tomando el pelo. Nos dicen que no hay distanciamiento. En el aeropuerto de Madrid, aquí también casi nos multa la Guardia Civil y después todos pegados en el avión. Indignante eso. La Guardia Civil hizo recuento del pasaje a la llegada. La aerolínea, que podría haber incurrido en una infracción administrativa, asegura en su cuenta de Twitter que cumple todas las normas establecidas. El Gobierno de Canarias discrepa. Quien vea las imágenes sabe que no se están cumpliendo esas normas. Hemos dicho al Gobierno que intervenga de forma contundente en esta situación.
para nosotros es fundamental que ese escudo que tenemos, que son el hecho de ser insular, se proteja al máximo. Porque de no ser así, acarrearía consecuencias para la comunidad autónoma. Canarias y Baleares en particular, el impacto de no guardar las medidas de seguridad en los aviones, por supuesto que será mayor que en otras zonas de España. Facua Consumidores en Acción ya ha presentado este lunes una denuncia contra Iberia Express. La Agencia Estatal de Seguridad Aérea tiene que intervenir. Ya está bien que haya aerolíneas que se toman a broma la regulación que se está aprobando en el estado de alarma. Unos criterios que se van a unificar en una reunión que mantendrán este miércoles todos los ministros de transporte europeos. Y similar fue lo que ocurrió en un avión de la misma compañía en un vuelo Tenerife-Madrid de este mismo domingo. Vean. Estamos a 10 de mayo del 2020, plena fase 0 del confinamiento, situación de emergencia en España. Esta es la compañía Iberia, vamos a despegar con el avión lleno. Es una de las pasajeras de ese vuelo que nos ha hecho llegar las imágenes. Muestra, como ven, la ausencia de espacio de seguridad entre los pasajeros. Este mismo domingo, el BOE, en su artículo 2, publicaba que en cumplimiento con el Real Decreto por el que se dispone del estado de alarma, se considera suficiente ofrecer al público el 50% de la capacidad total de cada avión para asegurar la debida separación entre los pasajeros. Un Real Decreto que desde el 14 de marzo establecía que con una plaza ocupada los operadores debían garantizar la separación entre pasajeros. Sin cumplir para nada las distancias de seguridad. Y el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha recordado que las compañías aéreas deben cumplir unas estrictas medidas de seguridad y deben garantizar ese distanciamiento físico entre los pasajeros. El Gobierno no descarta exigir al Ministerio de Transporte que depure responsabilidades si se ha incumplido con la ley. Pero sin duda hay que mantener las distancias y de entrada los asientos intermedios en filas de 3 tienen que quedar libres, ¿no? Y por tanto hoy está la Consejería de Transporte haciendo lo que tiene que hacer, recopilando toda la información al objeto de que se depuren, si las hubiere, las responsabilidades pertinentes. Y es importante ofrecer seguridad, en este caso a los pasajeros, pero también a las personas en general. En Gran Canaria hay una empresa que comercializa máquinas de última tecnología para desinfectar y purificar el aire, que se usa también en aviones. Hay estudios que demuestran que el aire en espacios cerrados puede estar mucho más contaminado que el aire exterior. 5 años hace que la empresa Tecmo comenzó a comercializar un sistema de control ambiental que consigue limpiar el aire y destruir los químicos nocivos. Es un purificador y desinfectante del aire, ecológico, donde su utilización no implica que haya que desalojar ni a personas ni animales para su utilización y sin riesgo de alergia a este sistema de limpieza. Su tecnología de filtrado consigue purificar el aire hasta un 99,97%. Este filtro EPA elimina todo tipo de partículas superiores a 0,1 micra. Ácaros, moho, polvo, alérgenos, polen, bacterias, humo de cigarrillo, diversos polvos tóxicos y aerosoles de aire y alérgenos del perro y gato. Podemos tener la total garantía de que estamos respirando un aire limpio y libre de virus y bacterias. Se trata de un sistema basado en el que la NASA desarrolló para sus estaciones orbitales que evita la propagación de enfermedades. También se usa en aviones, hoteles, supermercados, gimnasios o cualquier espacio público. Y empezamos la semana en fase 1 y eso se nota en las terrazas. Es un paso en la desescalada por la mejoría de los datos. En Gran Canaria se va frenando la propagación del virus, aunque, ojo, Elena Díez, hoy se han vuelto a registrar nuevos casos en la isla. Sí, hoy se han registrado 2 nuevos casos de contagio por COVID-19 en la isla. Con esto son 103 los casos activos ahora mismo en la isla. Son datos positivos y que parecen que ese periodo de confinamiento surtió efecto en toda la población canaria. Hoy, primer día de la fase 1, ya esta población ha podido acudir a las terrazas a reencontrarse con sus familiares y amigos que hace seguro mucho tiempo que no veían. Solo han abierto el 30% de este tipo de locales, pero a pesar de eso, desde primera hora de la mañana ya han estado al completo. Y esa ha sido la dinámica durante todo el día de hoy, ya que a esta hora en la avenida de la Playa de las Canteras es imposible encontrar una mesa libre. Así se preparaban para abrir las terrazas en la mañana de este lunes. A última hora de la tarde estaban así.
Pasó un montón de gente por aquí preguntando cerveza, comida, bebida y fue extraordinario. Un lleno que se ha repetido en todo el archipiélago y eso que solo podían abrir al 50% de su capacidad y cumpliendo unas estrictas medidas de higiene. La gente bastante distendida y bastante, sí, incluso cuando están se sientan, no, uno ha limpiado la mesa y tal, un segundito se levantan, o sea, estamos todos muy puestos en nuestro papel. La acogida ha sido fantástica, hemos estado trabajando a tope con las 5 mesas que nos correspondían, pero muy bien, la gente se ve que tenía ganas de salir a la calle y de verse y de relacionarse. En Las Palmas de Gran Canaria abría sus puertas a la fase 1 el 30% de las 600 terrazas que hay según la Asociación de Bares y Restaurantes. Estamos reivindicando desde la asociación que se anule el 50% y que se respete la distancia social. Muchos negocios han optado por trabajar con reservas previas. Que supimos que esto abría, ya lo primero que hice, vaya, por favor reservarme una mesa desde que abráis hasta que cerréis. Y es que eran muchos los que no querían faltar a una cita de mar, terraza y amigos. Sí, había muchas ganas ya de salir de la cuarentena. Además, tampoco me esperaba que hubiese tanta gente, pero es normal, es normal. Y los clientes brindaban al sol por el reencuentro tras 2 meses de confinamiento. Esta nueva etapa se nota, lo estamos viendo con solo echar un vistazo a la calle. En ciudades como Santa Cruz de Tenerife hemos visto cómo ha aumentado el tráfico, también el tránsito de peatones, esto por la apertura de los comercios. Comienza la fase 1 y muchos comercios ya han reabierto sus puertas. En esta perfumería de la capital tinerfeña han reincorporado a la mitad de la plantilla para retomar la actividad. La higiene es extrema porque lo más importante ahora es garantizar la seguridad dentro del local. Nosotros, como ya nos ves, llevamos pantalla, guante, mascarilla, desinfección a todas horas. Hemos puesto desinfección para los clientes y luego, inmediatamente detrás, nosotros pasaremos paño a todos aquellos productos con desinfectante que la clienta haya podido tocar. Ese es el ritual que se sigue en la mayoría de los negocios. Desinfección del local varias veces al día, mamparas de protección para el trabajador que está en caja y también distancia de seguridad entre clientes. Uno mismo tiene que ser precavido y mantener las distancias y tener cuidado, que sobre todo va en uno que tiene que tener responsabilidad. Este lunes hemos visto incluso colas en el exterior de algunas tiendas. El aforo no puede superar el 30%. Para los comercios pequeños, como para nosotros lo que comprábamos, nos hacía falta ya un poquito de aire, respirar. En Gran Canaria, tiendas y comercios se adaptan también a la nueva situación. Los locales que están en centros comerciales y que no tienen acceso directo e independiente desde la calle tendrán que continuar cerrados, aunque cumplan el requisito de las dimensiones del local. Los concesionarios vieron su actividad prácticamente paralizada en abril, perdieron hasta un 96% de ventas. Desde hoy retoman el negocio para hacer todo lo posible por remontar las cifras. Cumplen con todas las medidas de seguridad y además van a invertir 50.000 euros para realizar pruebas de coronavirus al personal. En los concesionarios el vendedor atiende desde la ventana del copiloto, que está más lejos del cliente. Este lunes comienza su oportunidad de remontar y quieren aprovecharla. Y lo hacen con el sello concesionario protegido frente al COVID-19. Este es un certificado que acredita que nuestras instalaciones son espacios seguros porque han seguido un estricto protocolo de desinfección. Aconauto Canarias, la patronal que reúne hasta el 42% de las marcas de coches de las islas, ha acordado realizar test rápidos de COVID-19 a sus 1.800 empleados. Los test que vamos a realizar serán previos a la incorporación al puesto de trabajo y luego se realizarán en función del acuerdo con cada empresa cada 15 o 30 días. Los concesionarios atienden con cita previa. Un cliente por vendedor, en este caso hoy tenemos 3 vendedores. Y bueno, 1 hora para cada cliente. Hay que ponerse guantes, mascarilla y mantener las distancias. Hay pantallas protectoras para los empleados y desinfección de los coches cada vez que un cliente lo prueba. Este sello lo garantiza. Con el objetivo de preparar el cierre de curso escolar, pronto regresarán a colegios e institutos de Canarias personal de dirección y administración. Antes de ese regreso, la Consejería de Educación va a desinfectar los centros en coordinación con los ayuntamientos. Esas tareas de limpieza profunda comenzarán esta misma semana. Los lugares de atención al público van a disponer de medidas de separación entre el personal de administración y los usuarios. Si bien es cierto que la actividad educativa durante todo este periodo no ha cesado,
La Consejería de Educación trabaja ahora para que la incorporación presencial de equipos directivos y personal de administración y servicios sea con las máximas garantías de seguridad sanitaria. Y La Gomera, como saben, cumple su primera semana en la fase 1. Hoy además hemos querido conocer el balance que hace el pequeño comercio, conocer de cerca cómo han ido las ventas. Yurena Goya en estos primeros 7 días de desescalada. Sí, hemos querido conocer cómo ha ido esta primera semana para los empresarios del pequeño comercio de la capital. Momentos de reencuentros con sus clientes en esos primeros días, sí que hubo mucha actividad y también mucha incertidumbre por su parte a la hora de abrir las puertas. Dicen que en general a la gente le cuesta volver. Sí que han tenido ventas en esta semana, pero nada que ver con las ventas que tenían antes de la pandemia. Son pequeños comercios que tratan de recuperar a sus clientes. Hay que tener en cuenta que en estos 2 meses han tenido pérdidas en campañas tan importantes como la del Día del Padre o el Día de la Madre. Todos coinciden en señalar que ayudará a la recuperación del sector, la apertura de los puertos, la mayor movilidad o la entrada del turismo regional, una realidad que reflotaría el comercio local y también la economía de muchas familias. Bueno, pues mi caso, mire, yo abrí el lunes, como hemos abierto todo. Hombre, el primer día, el lunes, pues sí, ¿sabe? La gente como que se tiró a la calle, pero la semana ha sido prácticamente, ¿sabes? Sí, ha venido la gente, pero muy poquito, como con miedo de probarse la ropa, ¿sabes? Y las mañanas algo más, pero vamos, las tardes aquí en San Sebastián son muertas. También cumple una semana la fase 1 la isla del Hierro, que además lleva más de 50 días libre de COVID-19. Esta estabilidad hace que se estudie ya, María Fernández, la posible entrada a la fase 2. El Hierro comenzó hoy la segunda semana de la fase 1 de desescalada y ya se está estudiando la entrada a la fase 2. Desde el Comité Técnico para la Emergencia del Coronavirus se están manteniendo diversas reuniones para valorar la entrada a esa fase la próxima semana, aunque la respuesta definitiva tiene que llegar desde Madrid. Las conexiones aéreas y los vuelos entre islas siguen siendo una de las principales dudas de los serreños a día de hoy. Se mantiene un único vuelo de momento y además la consejera nos recuerda cuáles son esos motivos por los que se puede viajar. Seguimos con un vuelo diario, que es el de Valverde Tenerife Norte. Solo se puede viajar por las mismas causas justificadas que han estado durante todo este estado de alarma y a medida que se vaya necesitando pues se irá aumentando ese número de plazas. Pero de momento no se puede viajar ni para hacer turismo ni para visitar a nadie, sino simplemente por esas causas justificadas. Durante este domingo se registraron 123 fallecidos en España. Es la cifra diaria más baja desde el 18 de marzo. En total, 26.744 personas han perdido la vida en nuestro país. El director del Centro Coordinador de Emergencia Sanitaria, Fernando Simón, ha informado de que los nuevos positivos diarios contabilizados son 373. También es la cantidad más baja en más de 2 meses. Aunque la cifra global ha crecido en más de 3.000 positivos, por un ajuste en las cifras acumuladas de Cataluña. Estamos en muy buena posición, estamos en una situación muy favorable, pero tenemos que seguir teniendo mucho cuidado. Un efecto similar se ha visto en estos últimos días en Alemania, donde ha habido pequeños repuntes durante varios días seguidos, lo cual como mínimo ha inquietado no solo a Alemania, sino también a todos los países de alrededor, incluidos nosotros. Si nos fijamos en las comunidades autónomas en España, la Comunidad de Madrid acumula más de 69.000 positivos y Cataluña es la segunda con más positivos y ya supera los 56.000. Le siguen Castilla y León con casi 18.000. La cifra global de afectados es de 227.000 personas y más de 137.000 han superado el coronavirus. Y esta es la incidencia de la enfermedad durante los últimos 14 días. Como ven, territorios como Cataluña, Castilla y León y la Comunidad de Madrid siguen acumulando la peor parte de los nuevos positivos, con más de 40 por cada 100.000 habitantes. Comunidades como Canarias o la región de Murcia registran las cifras más bajas, con menos de 8 casos por cada 100.000 habitantes durante este periodo. Y vamos a ver ahora la afección de la pandemia en todo el mundo. Ya son más de 4 millones los positivos contabilizados desde que comenzara la pandemia. De ellos, más de 1.400.000
428.000 han logrado superar la enfermedad. El peor dato lo vemos en el número de fallecidos, que ya supera las 284.124 personas. Estados Unidos roza los 80.000 fallecidos justo en el día en el que 3 altos cargos del equipo del presidente han dado positivo. En Rusia ya han muerto 2.000 personas y se registran 221.344 casos, de los que más de 39.000 han sido dados de alta. Italia registra menos contagios diarios que antes del confinamiento, un total de 219.814 casos acumula el país. En Reino Unido superan los 224.000 casos y hay algo más de 1.000 altas frente a 32.140 muertos por COVID-19. Y seguimos en el exterior porque en Nueva York la situación, aunque aún es de alta gravedad, empieza ahora a mostrar síntomas de mejoría. Celia Mendoza, Nueva York, cuéntanos. La tasa de hospitalizaciones por coronavirus y el número de muertes en el estado de Nueva York ha caído al nivel más bajo desde mediados de marzo, indicó el gobernador Andrew Cuomo, quien confirmó que 207 personas murieron por COVID-19 en las últimas 24 horas que se han reportado oficialmente. De estas, 43 en centros de cuidado para adultos mayores. Esto mientras el número total de fallecimientos sobrepasa los 21.000. Como también alertó una vez más acerca de la posible relación del síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico conocido como de Kawasaki y que estaría relacionado con el COVID-19 tras confirmar que 3 menores en el estado murieron debido al síndrome que inflama las paredes arteriales y según él investigan 2 muertes más que podrían tener las mismas características. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Nueva York para Televisión Canaria. El miedo sigue presente en los mercados económicos mundiales. El aumento de casos registrados en Alemania y Corea del Sur tras las primeras medidas de desconfinamiento y, por ende, el miedo a un repunte de casos general han afectado notablemente a la bolsa. A los mercados les gusta la estabilidad y vivimos en el más inestable de los tiempos modernos. En el Reino Unido vuelve el tráfico a las carreteras mientras el primer ministro Boris Johnson advierte de que este momento de inicio de la vuelta a algún tipo de normalidad es el más peligroso de todos. En Francia vuelven a abrir los comercios y se dispara la venta de cosméticos, pero no está permitido aún practicar deportes como el surf. Los gendarmes han tenido que desalojar a algunos surfistas incapaces de esperar por entrar en el agua. En Cannes este año no habrá festival de cine y para muchos aficionados al séptimo arte es una noticia difícil de digerir. Pero la prudencia debe ser la que marque el paso, que las imágenes del regreso, aunque moderado a las calles, no haga olvidar otras que siguen dándose, como las de estas 1000 camas de hospital habilitadas en un centro de exposiciones en Rusia. El mundo aún está en pleno combate contra la pandemia. La Consejería de Sanidad ha actualizado los datos de la incidencia del coronavirus en las islas. No tenemos buenas noticias, Ana Albendín, porque han aumentado el número de fallecidos. Así es, hay 2 fallecidos más. En total tenemos que hablar de 151 personas fallecidas en las islas a causa del COVID-19 desde que comenzara esta crisis. Nos vamos a quedar con una buena noticia y es el número de altas, que asciende ya a 1.456. Ahora mismo en Canarias hay 661 casos activos. De ellos, 56 personas se encuentran hospitalizadas en los diferentes centros sanitarios de las islas. 17 están ahora mismo ingresadas en la unidad de cuidados intensivos. Pero el dato es que desde que comenzara esta crisis hasta hoy se han contabilizado un total de 2.268 casos de coronavirus en Canarias. Esta tarde se ha producido un incendio en Santa Úrsula, en el norte de Tenerife, por debajo de la autopista del norte. El siniestro se originó pasadas las 6:30 de la tarde en una planta baja de un edificio unifamiliar, justo en un garaje en el que había 3 automóviles y se estaba llevando a cabo la reparación de uno de ellos. Un chispazo fue el origen de las llamas y a esta hora los bomberos continúan actuando en el lugar, al que también se han desplazado policía local, guardia civil y miembros de protección civil. No hay que lamentar heridos.
Un camión grúa ha sufrido en Lanzarote un aparatoso accidente en la entrada de Costa Teguise. Debajo de esa estructura de hormigón se quedó encajado el camión. Por su altura hubiera pasado, pero fue imposible por la carga que transportaba. El conductor sufrió heridas de carácter moderado y fue trasladado al hospital. Los bomberos retiraron el camión atascado y limpiaron toda la zona. Y esto que ven es el incendio de un vehículo en Icod el Alto, en Los Realejos, en la TF 342, a la altura del mirador del Lance. El ocupante del coche resultó ileso, pero el turismo ha quedado siniestro total. Al lugar acudieron efectivos del Parque de Bomberos de la Orotava, que sofocaron el incendio. Un incidente que provocó importantes retenciones en la zona. Seguimos poniendo en valor los espacios naturales de nuestro archipiélago con motivo de este mes de mayo, mes de Canarias. Hoy ponemos la vista en las salinas de Janubio, en Lanzarote. Son unas visitas obligadas en este recorrido, vean. El mar siempre ha impulsado la economía canaria y en el sur de Lanzarote con esfuerzo se conserva la tradición salinera. La arquitectura surge de una necesidad que es crear sal, una mezcla de arquitectura, naturaleza, ingeniería, es una especie de, para mí, una obra de arte. Con la llegada del hielo y las nuevas tecnologías, esta labor estuvo a punto de desaparecer. No había vuelto porque yo le tuve mucho cariño a esto, y muchos recuerdos, y como lo dije ya abandonado y tal y cual, yo trabajaban 70 personas, ahora lo hace 8, pero claro, antes era todo estaba en función. Las salinas de Janubio son capaces de producir 13 millones de kilos de sal. En la actualidad tan solo se explota el 10% y producen 1,5 millones. Trabajar bajo el sol, la claridad de la sal y meterse en el agua hacen de este un trabajo duro. En primavera comienza la recolección de la sal. Es la época de mejor cristalización. La calidad es excelente. Toda la sal marina suele ser de una calidad muy buena, no tiene nada que ver con la sal que sea ya procesada. La sal es totalmente natural. Una vez las salinas más extensas de Canarias han conseguido subsistir, se enfrentan ahora a una pandemia. Esto hay que cuidarlo, a ver si por suerte llegamos, si no a lo que estamos acostumbrados, pero algo que se aproxime, ¿sabes? Porque esto sin turismo no vive esto porque no tiene futuro. El objetivo de que esto recupere no lo da antaño porque va a ser imposible, pero de que pueda subsistir. El coronavirus no solo ha paralizado la venta de sal, también la celebración del centenario del poeta salinero Víctor Fernández Gopar. No solo por su poesía popular, con bastante crítica en momentos de caciquismo, y también pues fue maestro artesano de la salina. Como para él, las salinas de Janubio son un lienzo que permite embaucar nuestro paladar con este pequeño sabor a mar. Esta noche, después del programa Una Hora Menos, sobre las 10:10, esta casa les va a ofrecer un nuevo reportaje de los servicios informativos. Volver. Es un análisis y reflexión desde el punto de vista de la sociedad civil canaria sobre el presente y el futuro después de esta pandemia. Llevamos casi 2 meses confinados, una medida necesaria para frenar los contagios de un virus que nos ha dejado un rastro desigual en el archipiélago. Tal vez la calima que sufrimos aquí muy intensamente obligó a suspender ciertas actividades colectivas. En Tenerife tal vez alguna de estas no se hizo. Los casos vienen o están concentrados en aquellos barrios donde vinieron de vuelta muchos estudiantes que estaban en la península. Un enemigo biológico que no vimos llegar y que ha paralizado todo en una economía con una fuerte dependencia de un único sector. Hay que tener la cabeza fría, abrir en qué condiciones, porque no solamente es abrir para no arruinarte, ¿no? Para que vuelva a reactivarse el mundo turístico es necesario que pervivan tanto turoperadores como aerolíneas. Y que ha agudizado los problemas que ya arrastraba una sociedad desigual. Nuestro pico va a llegar dentro de 4 o 5 meses a nivel social como mínimo. Es un año que va a haber que financiar íntegramente.
Crisis, una palabra que pesa siempre especialmente sobre la cultura. Nosotros vivimos de juntar gente en espacios pequeños a veces, ¿no? Cientos o miles de personas. Por lo tanto, nuestro proceso va a ser un poco más lento. Pero que abre también oportunidades a otros sectores que están ahí, esperando a que alguien les mire de frente. Tenemos el Instituto de Oceanografía Cambio Global, tenemos el Instituto Tecnológico de Canarias, Instituto Español de Oceanografía, Plataforma Oceánica de Canarias, Banco Español de Algas y podría seguir con muchísimas más. Toca reflexionar sobre lo que seremos cuando todo acabe. Yo creo que lo que hemos sido, no, seguro, o sea, seremos otros. La pelota en el tejado de los políticos, pero también la pelota en el tejado de cada una de nosotras y nosotros como ciudadanos, es arrimar el hombro. Porque cuando toque volver a empezar, habrá que elegir entre ser lo que fuimos o ser mejores. Y vamos a mirar de otra manera cómo ha transcurrido esta primera jornada en la que toda Canarias está ya estrenando esta fase 1 y en la que hemos sido testigos del reencuentro entre amigos y familiares. Cantó Mecano, hace mucho que entre el cielo y el suelo había algo. ¿Quién tiene autoridad? Pero no pensamos que ese algo fuera una compañía aérea perdiendo el norte. El que se quiera bajar, que se baje. Estábamos hacinados, la gente apelotonada. Hasta el inagotable Fernando Simón llegó a este vuelo. El impacto de no guardar las medidas de seguridad en los aviones, por supuesto que será mayor. Que había decidido que entre legal y saludable ganaba la cuenta de resultados. Un poquito de aire, respirar aire puro y los espacios. Pues justo eso que queremos vender como nuevo turismo es lo que faltaba en ese vuelo. Así que entre el cielo y el suelo mejor en la calle. Yo salí hoy de mi casa y las lágrimas lloraban, me preguntan, y de felicidad. Que ha sido mucho tiempo en la casa. Muchos ciudadanos ya se han animado a salir a tomar algo. Porque hoy para 5 Islas fue el día de las terrazas, de volver a sentarnos. De ese café, como a veces pasa, demasiado caliente, de estas caras de placer casi infinito. Bueno, este es el tercero ya, porque tenía tantas ganas que vamos. Tampoco pasemos de la pandemia de la COVID-19 a la de la hipertensión. Primero es la salud, pero y la economía, esta gente toda parada. Como siempre, el difícil equilibrio en este camino que aún tiene un gran protagonista. 19 días consecutivos sin añadir casos positivos. Tremenda alegría. Una alegría que deja la salud en estos días en los que sonreímos sin pensar si detener el mundo para algunos fue retroceder al arco y la flecha para setear así a un animal. Si esta es la nueva normalidad, no hemos aprendido lo que nos da uno de los más grandes isleños. Lecciones de vida, lecciones de manera de pensar. Lecciones que no deben desaparecer, surgidas como estas salinas del Janubio, bajo el sol que quema como aquel amor que aún duele. Y yo le tuve mucho cariño a esto. Ese amor vacío como las calles de estos días, imágenes inesperadas causadas por algo que no vemos, pero que nos tapó la boca y que nos deja soñando todavía con ese día en el que volveremos a descubrirnos sonriendo. Pues se lo contábamos hace tan solo unos minutos, los bomberos trabajan en la extinción de un incendio en un taller mecánico en Santa Úrsula, en el norte de Tenerife. Nos vamos hasta allí en directo. Javier Hernández, ¿qué más datos tienes? Sí, lo que sabemos hasta ahora es que el incendio se ha originado en torno a las 6:30 de esta tarde aquí en un taller mecánico aquí en el municipio tinerfeño de Santa Úrsula. Un taller mecánico ubicado en los bajos de un edificio de viviendas que han sido desalojadas a lo largo de esta tarde. Un hombre ha sido trasladado al Hospital Universitario de Canarias a causa de una intoxicación por humo, en concreto el dueño de este taller. Y una mujer ha sido atendida también por una crisis de ansiedad. Los bomberos dan ya por controlado el incendio y esperan extinguirlo en las próximas horas. Muchas gracias, compañero, por esa última hora desde Santa Úrsula en Tenerife. Y hoy nos vamos a despedir precisamente con un atardecer que nos llega desde la isla de Tenerife. Son imágenes a cámara rápida del atardecer en la avenida costera de Garachico. Como ven, con el Roque al fondo, son imágenes captadas por David Martínez y Germán González. Así nos vamos, pero volvemos en tan solo un minuto con los detalles de la información deportiva.